Lectura Derecho. Curso Preparación para el EGEL. Parte 8, Ética. Concepto. La ética, del latín, ethicus, y del griego clásico, tikos, moral, relativo al carácter, es una de las grandes ramas de la filosofía. Tiene como objeto de estudio la moral y la acción humana. Su estudio se remonta a los orígenes de la filosofía moral en la Grecia clásica y su desarrollo histórico ha sido diverso. Conviene diferenciar, no obstante, entre los términos ética y moral, aunque en el habla común suelen ser tomados como sinónimos, se prefiere el empleo del vocablo moral para designar el conjunto de valores, normas y costumbres de un individuo o grupo humano determinado. Se reserva la palabra ética, en cambio, para aludir al intento racional, vale decir, filosófico, de fundamentar la moral entendida en cuanto fenómeno de la moralidad o ethos, carácter, manera de ser. En otras palabras, la ética es una tematización del ethos, es el proyecto de crear una moral racional, y una versala isabali, en consecuencia, transcultural. Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios. Esta sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como malo, bueno, correcto, incorrecto, obligatorio, permitido, etc., referido a una acción o decisión. Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones. De este modo, se está estableciendo juicios morales cuando, por ejemplo, se dice, ese político es corrupto, ese hombre es impresentable, su presencia es loable, etc. En estas declaraciones aparecen los términos corrupto, impresentable y loable que implican valoraciones de tipo moral. Ética profesional. ¿Quién es abogado? La abogacía no es una consagración académica, sino una concreción profesional. Y dice que nuestro título universitario no es de abogado, sino de licenciado en Derecho. Y que para poder ejercer la profesión de abogado, debe dedicar su vida a dar consejos jurídicos y pedir justicia en los tribunales. Y quien no haga esto será todo lo licenciado que quiera, pero abogado no. En su conclusión, el abogado es, el que ejerce permanentemente la abogacía. Los demás serán solamente licenciados en Derecho, pero nada más. La fuerza interior. Su afirmación es que, en el hombre cualquiera que sea su oficio, debe creer principalmente en sí. La fuerza que en sí mismo no halle no la encontrará en ninguna otra parte. Da una recomendación para las agresiones y críticas de la gente, fiar en sí. Vivir la propia vida. Seguir los dictados que uno mismo se imponga y desatender lo demás. En nuestro ser, hallase la fuerza de las convenciones, la definición de la justicia, el aliento para sostenerla, el noble estímulo para anteponerla al interés propio. Además, menciona que el abogado tiene que comprobar a cada minuto si se encuentra asistido de aquella fuerza interior que ha de hacerle superior al medio ambiente, y en cuanto le asalten dudas en este punto debe cambiar de oficio. La sensación de la justicia. Ser abogado no es saber el derecho, sino conocer la vida. El derecho positivo está en los libros, pero lo que la vida reclama no está escrito en ninguna parte. Quien tenga previsión, serenidad, amplitud de miras y de sentimientos para advertirlo, será abogado; quien no tenga más inspiración ni más guía que las leyes, será un desventurado mandadero. La justicia no es fruto del estudio, sino de una sensación. Ángel cita al ilustre novelista Henry Bordeaux. Henry refiere que cuando visitó al escritor Daudet y le manifestó que era estudiante de Derecho, este le dijo, las leyes, los códigos no deben ofrecer ningún interés. Se aprende a leer con imágenes y se aprende la vida con hechos. Procure ver y observar. Estudie la importancia de los intereses en la vida humana. En resumen, lo que quiere decir con las palabras la sensación de la justicia es que procuremos no actuar tan apegados a las leyes, que usemos lo que nosotros tenemos conceptualizado como bueno, equitativo, prudente, cordial y sobre todo justo. La moral del abogado. En la moral del abogado de lo que Osorio nos habla es del criterio que debe tener un abogado. Y comienza, la abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de la conciencia. Malo será que erremos y defendamos como moral lo que no es, pero si nos hemos equivocado de buena fe, podemos estar tranquilos. Cita las palabras del novelista Goyete a Eiber. Nuestro oficio es hacer triunfar a la justicia o a nuestro cliente. Iluminamos al tribunal o procuramos cegarle.
Cuando un abogado acepta una defensa, es porque estima, aunque sea equivocadamente, que la pretensión de su tutelado es justa, y en tal caso al triunfar el cliente triunfa la justicia, y nuestra obra no va encaminada a cegar sino a iluminar. También da unos consejos a los abogados. Hay que ser refractario al alboroto. Soportar la amargura de una censura caprichosa e injusta, es carga añeja a los honores profesionales. Debajo de la toga hay que llevar la coraza. Abogado que sucumba al que dirán debe tener su hoja de servicios manchada con la nota de cobardía. No digo que el juicio público no sea digno de atención. Lo que quiero decir es que después de adoptada una resolución, vacilar ni retroceder por miedo a la crítica, que es un monstruo de 100 cabezas irresponsables y faltas de sindéresis. Cuando se ha marcado la línea del deber hay que cumplirla a todo trance. El transeúnte que se detenga a escuchar los ladridos de los perros, difícilmente llegará al término de su jornada. La sensibilidad. El abogado no puede ser ni frío de alma ni emocionable. El abogado actúa sobre las pasiones, las ansias, los apetitos en que se consume la humanidad. Si su corazón es ajeno a todo ello, ¿cómo lo entenderá su cerebro? Quien no sepa del dolor, ni comprenda el entusiasmo, ni ambicione la felicidad, ¿cómo acompañará a los combatientes? Y sin embargo, es lícito siquiera que tomemos los bienes y males ajenos como si fueran propios, y obremos como comanditarios del interés que defendemos. De ningún modo. La sabiduría popular ha dicho acertadamente que pasión quita conocimiento y que nadie es juez en causa propia. De la conveniencia nos dice, el letrado, que ha de obtener la misma remuneración legítima, cualquiera que sea el resultado del negocio, aconseja con templanza, procede con mesura, hace lo que la moral y la ley consienten. El que sabe que ganará más o menos según la solución que obtenga, tiene ya nublada la vista por la codicia, pierde su serena austeridad, participa de la ofuscación de su defendido, lejos de ser un canal es un torrente. El desdoblamiento psíquico. El profesor Ángel Meillo Urana denomina desdoblamiento psíquico al fenómeno con el cual el abogado se compenetra con el cliente de tal manera, que pierde toda su postura personal. Osorio piensa que el desdoblamiento psíquico no ha de interpretarse en el sentido que lo hace Meillo Urana, diciendo, el abogado no soy yo, sino mi cliente, sino en el de la duplicidad de personalidades, hasta tal punto soy mi cliente, practicando una doble renunciación, y desde tal punto soy yo mismo. Usando facultades irrenunciables. Osorio encuentra plausible y santo renunciar a los intereses, al bienestar, al goce, para entregarse al bien del otro, matar el sensualismo en servicio del deber o el ideal. Eso es sustancial en la abogacía. Defender sin cobrar, defender a quien nos ofendió, defender a costa de perder amigos y protectores, defender afrontando la injuria y la impopularidad. En esta disposición del ánimo está la esencia misma de la abogacía, que sin tales prendas perdería su razón de existir. La independencia. Hablando de independencia en el sentido de libertad, creo que se define claramente el concepto de este subtema con las palabras de M.R. Raymond Poincaré: en ninguna parte es más completa la libertad que en el foro. La disciplina profesional es leve para los ciudadanos de su dignidad y apenas añade nada a los deberes que una conciencia poco delicada se traza a sí misma. Desde que se crea por su trabajo una situación regular, el abogado no depende más que de sí mismo. Es el hombre libre, en toda la extensión de la palabra. Solo pesan sobre él servidumbres voluntarias, ninguna autoridad exterior detiene su actividad individual, a nadie da cuenta de sus opiniones, de sus palabras ni de sus actos. De ahí en el abogado un orgullo natural, a veces quisquilloso, y un desdén hacia todo lo que es oficial y jerarquizado. El trabajo. En cuanto a la manera de trabajar, sería osado querer dar consejos, pues sobre tal materia es tan aventurado escribir como la del gusto. Sin embargo, doy una opinión personal. Parece lógico que antes de coger la pluma se haya agotado el estudio en los papeles y en los libros. Seriamente, así debe hacerse y no es recomendable ningún otro sistema. A mi entender, todas las horas son buenas para trabajar, pero más especialmente las primeras de la mañana. Desde las 6 hasta las 10 y ahí va la razón. A partir de las 10 de la mañana nadie dispone de sí mismo. La consulta, las conferencias con otros colegas, las diligencias y vistas, las atenciones familiares, la vida de relación y las necesarias expansiones del espíritu consumen todo nuestro tiempo. Muchos advierten que da lo mismo trasnochar, recabando el tiempo cuando los demás se acuestan. No lo estimo así,
porque antes de las 10 de la mañana podemos dar al trabajo nuestras primicias y después de las 10 a.m. no les concedemos sino nuestros residuos. Con la cabeza despejada ordenan las ideas, se distribuyen las atenciones, se aprovecha el estudio. En fin, todas las reglas del trabajo pueden reducirse a esta: hay que trabajar con gusto. Logrando acertar con la vocación y viendo en el trabajo no solo un modo de ganarse la vida, sino la válvula para la expansión de los anhelos espirituales, el trabajo es liberación, exaltación, engrandecimiento. De otro modo es insoportable esclavitud. La palabra. Por la palabra se enardecen o calman ejércitos y turbas, por la palabra se difunden las religiones, se propagan teorías y negocios, se alienta al abatido, se doma y avergüenza al soberbio, se tonifica al vacilante, se viriliza al desmedrado. Unas palabras, las de Cristo, bastaron para derrumbar una civilización y crear un mundo nuevo. Los hechos tienen, sí, más fuerza que las palabras, pero sin las palabras previas los hechos no se producirían. Abominen de la palabra los tiranos porque les condena, los malvados porque les descubre y los necios porque no la entienden. Pero nosotros, que buscamos la convicción con las armas del razonamiento, ¿cómo hemos de desconfiar de su eficacia? 9. Elogio de la cordialidad. A este tema no le encontré mucha relación con el título de Elogio de la cordialidad, pero voy a resumir lo que quiso decir Osorio al lector. Al comienzo habla de los abogados y los jueces. De cómo se tiene ya la mala y errónea idea de que el juez hace favoritismos y el abogado miente. Permíteme explicarlo de una manera más clara. El juez piensa del abogado, en qué proporción me estará engañando, y el abogado piensa del juez. ¿A qué influencia estará sometido para frustrarme la justicia? Nos hallamos tan habituados a pensar mal y a maldecir, que hemos dado por secas las fuentes puras de los actos humanos. Gran torpeza es esta. Las acciones todas y más especialmente las que implican un hábito y un sistema, como las profesionales, han de cimentarse en la fe, en la estimación de nuestros semejantes, en la estimación de nuestros semejantes, en la ilusión de la virtud, en los móviles levantados y generosos. Quien juzgue irremediablemente perversos a los demás, ¿cómo ha de fiar en sí mismo, ni en su labor, ni en su éxito? Hay que poner el corazón en todas las empresas de la vida. Conceptos arcaicos. Para los jueces cumplir la regla al pie de la letra es, en muchas ocasiones, criminal, y si los jueces no han de hacerse cómplices de corrupciones o abandonos, deben usar su criterio para obtener resultados satisfactorios en un juicio, ya que en muchas ocasiones los reglamentos son oscuros y faltos de verdad y humanismo. Así que el juez debe resolver los casos como lo juzgue mejor y no tal y como lo dicen códigos y autos. El arte y la abogacía. No es abogado quien no tiene una delicada percepción artística. Algunos tienen como elementos de expresión la aritmética, la química o el dibujo lineal, nosotros usamos la palabra escrita y hablada, es decir, la más noble, la más elevada y artística manifestación del pensamiento. No existe antagonismo entre el arte y la abogacía. El abogado debe tener inexcusablemente una revista jurídica de su país y otra extranjera. Una mitad, según las aficiones, de todos cuantos libros jurídicos se publiquen en su país. Unos cuantos libros de novela, versos, historia, crónica, crítica, sociología y política. Las novelas y los versos los recomendé porque son la gimnástica del sentimiento y del lenguaje. Son para que el abogado amplíe el horizonte ideal y mantenga viva la renovada flexibilidad del lenguaje. Un abogado debe ubicar los libros como artículo de primera necesidad y dedicar a su adquisición un 5, un 4 o un 3% de lo que se gane, aunque para ello sea preciso privarse de otras cosas. Y si el abogado no puede alcanzar ni aún ese límite mínimo, que no ejerza. La abogacía es profesión de señores y, a la manera que el derecho de sufragio, debe estar vedada a los mendigos. No se eche esto a cuenta de un orgullo mortificante, sino a la de una rudimentaria dignidad. ¿Qué diríamos de un médico que no tiene estetoscopio para auscultar? Pues apliquemos la alusión al abogado y tratémosle de igual manera. La clase. Los abogados, por lo mismo que nuestra misión es contener, cuando cesamos en ella buscamos la paz y el olvido. No hay campañas de grupo contra grupo, ni ataques en la prensa, ni siquiera pandillas profesionales como en otras profesiones. Al terminar la vista o poner punto a la conferencia, nos despedimos cortésmente y no nos volvemos a ocupar el uno del otro. Apenas y de vez en cuando nos dedicamos un comentario mordaz o irónico. Nuestro estado de alma es la indiferencia,
nuestra conducta, un desdén elegante. Hay una costumbre que acredita la delicadeza de nuestra educación. Después de sentenciado un pleito y por muy acre que haya sido la controversia, jamás el victorioso recuerda su triunfo al derrotado. Por el contrario, el vencido es quien suele suscitar el tema felicitando a su adversario, incluso públicamente, y ponderando sus cualidades de talento, elocuencia y sugestión, a las que, y no a la justicia de su causa, atribuye el éxito logrado. Las clases no implican desnivel personal sino diferenciación en el cumplimiento de los deberes sociales. ¿Cómo se hace un despacho? La condición inexcusable para triunfar en una profesión es saber ejercerla. Un tonto puede prevalecer en lo que depende de la merced, mas no en lo que radica en el crédito público. Medios que un letrado tiene para darse a conocer. La asociación, o sea, trabajar en colaboración, estableciéndose bajo una razón social dos o más compañeros y creando entre todo un consultorio. Repruebo sin vacilar ese procedimiento por esencialmente incompatible con nuestra profesión. ¿Cómo será posible dividir en partes alícuotas la estimación de un problema y el modo de tratarle y la responsabilidad del plan adoptado? El anuncio, aunque algunos lo admiten, afortunadamente la mayoría lo considera como una degradación. Es lícito decir yo vendo buen café, pero es grosero anunciar yo tengo honradez y talento. Solo con atreverse a decir esto, se está demostrando la carencia de las prendas más delicadas e indispensables en la psicología forense. La exhibición, aunque duela un poquillo la palabra, hay que usarla en su aceptación noble, para venir a parar en que este es el único medio lícito para darse a conocer. Poner en manifiesto lo que llevamos dentro y lo que somos capaces de hacer. Hablar de los compañeros que se han dado a conocer como letrados después de haber sido ministros. Estos son casos aislados y no constituyen sistema. Especialistas. Si el hombre es siempre esclavo de la misma tarea, se degrada. En la abogacía, la especialización toca los límites del absurdo. Simplemente no se puede ser especialista en una sola cosa, porque en la abogacía como en muchas otras profesiones, en un solo caso, gran parte de las veces, se necesita de varias materias de derecho. Nuestro campo de acción es el alma, y ésta no tiene casilleros. Se concibe un confesor para la lujuria, otro para la avaricia y otro para la gula. Pues igual en nuestro caso. No es indiferente ni inofensivo el proceder mediante especializaciones, porque ellas, aun contra nuestra voluntad, pesan enormemente en el juicio y unilateralizándose nos llevan al error. El civilista nunca creerá llegada la ocasión de entrar en una causa, cuando, a veces, con una simple denuncia se conjuraría el daño o se prepararía el arreglo. El criminalista todo lo verá por el lado penal y fraguará procesos quiméricos o excusará delitos evidentes. Esta y no otra es la razón de que tan pocas veces un profesor en un buen abogado. El profesor ve un sector de la vida, forma en él su enjuiciamiento, y todo lo demás se le escapa. Convenzámonos de que en el foro, como en las funciones de gobierno, no hay barreras doctrinales, ni campos acotados, ni limitaciones del estudio. Para el abogado no debe haber más que dos clases de asuntos, unos en que hay razón y otros en que no la hay. La hipérbole. La exageración de la verdad, tan común entre los abogados, debe ser evitada. El buen gusto suele correr parejas con la dignidad y el pudor. Quien sepa guardar su recato y ocupar su puesto, de fijo no fraternizará con sus clientes en lo criminal ni los divinizará en lo civil. Antes de abrir los registros estruendosos, mire bien si el caso lo merece o no, y en caso de duda, haya de la hipérbole y aténgase al consejo cervantino. Llaneza muchacho, llaneza. Libertad de defensa. El particular debe ser libre para defenderse por sí mismo. Salvo en los casos en que esa libertad puede dañar al derecho de las otras partes o al interés público. Para el ciudadano es vejatorio que le obliguen a decir por boca ajena lo que podría expresar con la propia, y que una cosa tan natural como el pedir justicia haya de confinarla precisamente a un técnico. El pretorio debería tener sus puertas abiertas a todo el mundo, sin atender a otro ritualismo que al clamor de quien solicita lo que ha de menester. Con ello los abogados ganaríamos en prestigio sin perder sensiblemente en provecho. Lo primero, porque al no ser nuestro ministerio forzoso, sino rogado, se acrecentaría nuestra autoridad. Lo segundo, porque serían pocos los casos en que se prescindiera de nuestra tutela. Pero se trata de una cuestión de principios, y aunque hubiera de desaparecer por inútil nuestra profesión, esto sería preferible a mantenerla cohibiendo a la sociedad entera y permitiendo que, en vez de buscarnos,
no soporte. El aminato. Tengo a los financieros mucha consideración porque sin su capacidad de iniciativa, sin su sed de oro, sin su acometividad y sin su ética maleable, muchas cosas buenas quedarían inéditas y el progreso material sería mucho más lento. Mas no concibo al abogado financiero, por la sencilla razón de que si es financiero no puede ser abogado. Si un abogado es financiero, porque al serlo, estarían mezclando el interés propio con el ajeno y poniendo en cada asunto el albur de hacerse poderosos, vienen a consagrar inmensos pactos de quota bilis, una quota litis hipertrofiada. Poder y riqueza, fuerza y hermosura, todas las incitaciones, todos los fuegos de la pasión han de andar entre nuestras manos de abogados sin que nos quememos. El mundo nos utiliza y respeta en tanto en cuanto tengamos la condición del amianto. La defensa de los pobres. Constituye la defensa de los pobres una función de asistencia pública, como el cuidado de los enfermos menesterosos. El Estado no puede abandonar a quien, necesitado de pedir justicia, carece de los elementos pecuniarios indispensables para sufragar los gastos del litigio. Mas para llenar esa atención no hace falta, como algunos escritores sostienen, crear cuerpos especiales, ni siquiera encomendarla al Ministerio Fiscal. Los colegiados de abogados se bastan para el menester, lo han cubierto con acierto desde tiempo inmemorial, y debieran tomar como grave ofensa el intento de arrebatárselo. La toga. La toga no representa por sí sola ninguna calidad, cuando no hay cualidades verdaderas debajo de ella se reduce a un disfraz irrisorio. Pero después de hecha esta salvedad, en honor al concepto fundamental de las cosas, conviene reconocer que la toga, como todos los atributos profesionales, tiene para el que la lleva, dos significados, freno e ilusión, y para el que la contempla, otros dos, diferenciación y respeto. La toga es freno, porque cohíbe la libertad en lo que pudiera tener de licenciosa. Es ilusión, por nuestra función. Por nuestro valer. Por nuestra significación. Es diferenciación, porque ella nos distingue de los demás circunstantes en el tribunal, y siempre es bueno que quien va a desempeñar una alta misión sea claramente conocido. Y respeto, porque el clarividente sentido popular, al contemplar a un hombre vestido de modo tan severo, con un traje que consagraron los siglos, y, que sólo aparece para menesteres trascendentales de la vida, discurre con acertado simplicísimo, ese hombre debe ser bueno y sabio. El abogado que asiste a una diligencia en el local infecto de una escribanía, usa un léxico, guarda una compostura y mantiene unas fórmulas de relación totalmente distinta de las que le caracterizan cuando sube a un estrado con la toga puesta. Decálogo del abogado. Primero, no pases por encima de un estado de tu conciencia. Segundo, no afectes una convicción que no tengas. Tercero, no te rindas ante la popularidad ni adules a la tiranía. Cuarto. Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti. Quinto. No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no consientas ser menos. Sexto. Ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece. Séptimo. Pon la moral por encima de las leyes. Octavo. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común. Noveno. Procura la paz como el mayor de los triunfos. Décimo. Busca siempre la justicia por el cambio de la sinceridad y sin otras armas que las de tu saber.